Buenas tardes a todos. Desde la Fundación Ciudad del Saber nos complace mucho dar inicio a este ciclo de conversatorios denominado Conservación para un futuro sostenible, el cual estamos desarrollando en conjunto y de la mano con aliados estratégicos como lo es la Asociación ANCON y la Universidad Autónoma de Chiriquí, UNACHI, con el apoyo del CIDES, INDICASAT y ENESA. Para esta primera charla tenemos el tema Conservación para un futuro sostenible, para el cual estamos con el tema 1, Conservación y manejo de la biodiversidad. Para dar inicio entonces a este ciclo, le vamos a dar la palabra a Rita Espadafora, directora ejecutiva de ANCON, quien nos comparte su tema, importancia de la conservación de la biodiversidad. Las preguntas serán al final de toda la jornada explicativa. Los dejo con Rita. Muy buenas tardes a todos. En este primer módulo de esta serie de 4 temas que se cubrirán en este ciclo de conferencias sobre conservación para un futuro sostenible, hablaré sobre el bien más importante para la vida en el planeta, nuestra biodiversidad. En el día de hoy voy a hablar sobre qué es la biodiversidad, por qué la biodiversidad es importante, cómo medimos la biodiversidad, cuáles son los sectores más prioritarios para la biodiversidad, especies nativas y comunidades, género y biodiversidad, y nuestro capital natural. La biodiversidad que hoy se encuentra en el planeta es el resultado de 4.000 millones de años de evolución. El Convenio de Diversidad Biológica define la biodiversidad como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otros los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. Panamá firmó el Convenio de Diversidad Biológica el 13 de junio de 1992 y luego lo ratificó mediante la ley número 2 del 17 de enero de 1995. Todos los países miembros de las Naciones Unidas han ratificado el Convenio de Diversidad Biológica, excepto los Estados Unidos. La mayor riqueza del planeta y la única forma de dar continuidad a la vida como la conocemos depende de la biodiversidad. Debemos ser conscientes que el planeta podrá seguir dando vueltas sin los seres humanos y sin muchas especies, pero sería un lugar totalmente diferente al que conocemos hoy. ¿Cómo sería? No lo sabemos. Pero ciertamente los seres humanos no podremos vivir en un planeta con una biodiversidad degradada o severamente afectada o inexistente. Esta pandemia nos ha enseñado como un rayo de luz esta realidad. A ver, ¿cómo o por qué algo que parece tan intangible como los futuros descubrimientos de la biodiversidad, pero también tan tangible como los recursos biológicos y las relaciones de las que depende la vida humana son tan importantes? Pensemos no en microorganismos que no conocemos y los procesos que no entendemos. Lo único que sabemos con certeza es que son casi todos irreplicables. La mayor riqueza del planeta y la única forma de dar continuidad a la vida, como lo dije, es la biodiversidad. Entonces, disculpen que estoy aquí conociendo ¿cómo medimos la diversidad? Muchos hablamos de que Panamá es un país biodiverso, pero ¿qué tan biodiversos somos o qué nos hace biodiversos o por qué somos importantes para la biodiversidad a nivel global? Como sabemos, la diversidad biológica no se distribuye de forma uniforme a lo largo del planeta. Diferentes lugares albergan diferentes especies de seres vivos y en diferentes números. Entonces, ¿cómo podemos medir esa biodiversidad para poder entonces entender los procesos que permiten
su viabilidad, su desarrollo y cómo poder conservarla de forma más estratégica. Una forma de medirla es usando la clasificación definida por R.H. Whittaker en 1960, que habla de diversidad alfa, diversidad beta y diversidad gamma. No es fácil tratar de explicar la diferencia entre estos tres tipos de clasificaciones, así que a través de esta gráfica que tengo aquí voy a tratar de explicar. Nosotros medimos en este caso la diversidad por país. En este caso uno pues hace sus muestreos de diversidad en sitios que por lo general tienen una hectárea en área. Aquí tenemos 8 sitios para poder dar el ejemplo. En los primeros 4 sitios tenemos una diversidad de especies de 5 especies diferentes en cada uno de estos sitios. Estos sitios tienen 5 cada uno, pero no hay mucha diferencia en la composición de las especies que están aquí. En los últimos 4 sitios tenemos menos diversidad, tenemos 3 nada más, pero son más diferentes entre ellos. Entonces, esa diferencia o esa variación entre los sitios es lo que llamamos diversidad beta. En el caso de los 4 primeros sitios, a pesar de que tenían más especies, al final la variedad es menor, es de 6. En los últimos 4 sitios tenemos menos diversidad, pero la variación es más alta. Por lo tanto, tenemos 10 de diversidad beta. En este tipo de diversidad es donde Panamá es realmente, como le llamamos, campeón, o ahí está lo excepcional de Panamá en términos de diversidad. Por ejemplo, personas que hacen estudios en sitios de muestreo en Parque Nacional Soberanía y hacen lo mismo en Sherman, que en términos globales están sumamente cerca, ven una variación importante del tipo de especies que encuentran. Entonces, eso, digamos, que es lo que hace Panamá tan importante para la biodiversidad global. Y la diversidad gamma es el número total de especies diferentes que hay en cada país. Espero que con esto nos podamos llevar una mejor idea de los 3 tipos de diversidad. Entonces, en esta gráfica van a ver el ranking de países en la diversidad gamma, que es la diversidad total. Recordemos que en el mundo hay 194 países miembros de las Naciones Unidas. Recordemos también que Panamá en tamaño es el número 116. Sin embargo, en el ranking de diversidad gamma, Panamá está en el número 23, lo cual para ser un país tan pequeño es sumamente impresionante. Obviamente los países más grandes, Brasil, Estados Unidos, China, teniendo muchos más climas y tantos diferentes tipos de ecosistemas, están mucho más alto que Panamá, pero realmente de 194 países del mundo, nosotros somos el 23 y eso ya es bastante increíble. Cuando nos vamos a la diversidad beta, que es por unidad, por medición por unidad de área, Panamá entonces está entre los países campeones de la biodiversidad como se les conoce. Estamos en el top 10 con el número 9, con países como Brunei, Gambia, Belice, Jamaica, El Salvador, que uno dice, bueno, es un país con pocos bosques, pero todavía tiene una altísima biodiversidad, Costa Rica, Ruanda, Guinea Ecuatorial, Panamá y Haití, que son los 10 primeros. Entonces, lo importante de estas mediciones no es tanto el ranking que nos pongan, sino que nos ayuda a monitorear los efectos, los cambios en el ambiente que es necesario tener para poder tomar decisiones. Por ejemplo, la información que nos genera sobre la biodiversidad biológica, los monitoreos en comunidades naturales, que sería la diversidad alfa, también nos ayuda, estos monitoreos nos ayudan a conocer la tasa de cambio de la biodiversidad entre diferentes comunidades, que es la diversidad beta, para así poder conocer el estatus de la contribución de capital de biodiversidad que provee nuestro país al mundo, que sería la diversidad gamma. Según los resultados de estos monitoreos, entonces nosotros podemos diseñar estrategias de conservación y llevar acciones concretas a escala local.
Hay tantos usos de la biodiversidad, o sea, más que decir que usos, es que todo depende de la biodiversidad. Sin embargo, sí hay como dos temas importantes para la biodiversidad, para poder concentrarnos en ellos, son la salud humana y la alimentación. En salud humana, muchos medicamentos se derivan de productos naturales, fabricados, como decimos, por un grupo diverso de organismos. Muchas plantas producen compuestos que protegen a las plantas de insectos y otros animales que se alimentan de ellos. Estas interacciones dan luces de la posibilidad de que estos compuestos también funcionen como medicinas para los humanos. Así fue que mediante la observación y el conocimiento tradicional se inició el interés de la ciencia farmacéutica por hacer estos estudios de estos compuestos. Entre los ejemplos de medicinas derivadas de compuestos vegetales de gran importancia para la humanidad están la aspirina, la codeína, la digoxina, la atropina y la vincristina para tratamientos de cáncer, para enfermedades del corazón y otras enfermedades que afectan con mayor prevalencia a nuestra sociedad. Muchos de estos medicamentos se derivaron alguna vez de extractos de plantas que ahora se sintetizan. Pero se estima que en un momento dado, el 25% de los medicamentos que tomábamos contenían al menos un extracto de alguna planta. Ese número probablemente ha disminuido a cerca de un 10% a medida que los ingredientes naturales de las plantas son reemplazados por versiones sintéticas. Sin embargo, el conocimiento y el posterior desarrollo de versiones sintéticas provino del conocimiento sobre compuestos naturales. Los antibióticos, que son responsables de mejoras increíbles a la humanidad, son compuestos derivados en gran parte de hongos y bacterias. También podríamos hablar de cómo los seres humanos nos beneficiamos psicológicamente de vivir en un mundo biodiverso. Es decir, la biodiversidad también beneficia la salud mental, que tiene tanto impacto en el resto de nuestra salud. El principal defensor de esta idea es el famoso entomólogo, el doctor Ed O. Wilson. Su argumento es que la historia evolutiva humana nos ha permitido vivir en un ambiente natural y que los ambientes construidos generan tensión que afecta la salud y el bienestar humano. Existen muchísimos estudios sobre los beneficios regenerativos para la salud que resultan de disfrutar de los paisajes naturales que sustentan el argumento del doctor Edward O. Wilson. El siguiente tema importantísimo para la biodiversidad es la alimentación. Además de criar y cultivar animales y de cultivar plantas para la alimentación, los seres humanos obtienen recursos alimenticios de las poblaciones silvestres. Y aunque se nos olvida muchas veces, esas poblaciones son mayormente de peces. Peces que no crecen en cautiverio, sino que son peces silvestres. Para unas 30.000 millones de personas, los recursos acuáticos son la principal fuente de proteína animal. Los recursos costeros y marinos representan el 5% del Producto Interno Bruto del mundo. Pero como muchos sabemos, la producción de las pesquerías a nivel global va en picada y a pesar de que se han hecho muchísimos esfuerzos, es muy poca la pesquería que se gestiona de forma sostenible. Cuando suceden estas extinciones, que llamamos extinciones de las pesquerías, esto no significa que la especie se extingue, sino que hay unos cambios radicales en estos ecosistemas marinos donde esa especie que fue altamente sobreexplotada para fines comerciales se convierte en un actor menor y se hace todo un cambio en el ecosistema desde el punto de vista ecológico. Además de que los seres humanos, cuando perdamos las pesquerías, vamos a perder una importante fuente de alimento. Estas alteraciones realmente van a tener un impacto en tantas personas que viven en zonas costeras que realmente difícilmente van a poder obtener proteínas de otra fuente porque costaría demasiado para ellos y eso tendría un impacto también en su modo de vida, en la posibilidad de tener recursos para poder gestionar o
cubrir otras necesidades básicas que tienen estas comunidades. Como mencionamos antes, más de 3.000 personas dependen de la biodiversidad costero-marina y 1.600 personas dependen de los bosques y de los recursos no maderables para su subsistencia. Es decir, la mitad de la población mundial depende de la biodiversidad para su supervivencia. Ahora también los seres humanos, con el aumento de la población, los cambios de hábitos hacia alto consumo, generan degradación a la biodiversidad, pero también la dependencia de la gente humilde con los recursos naturales y la diversidad es afectada por otro gran jugador en estos cambios, que es el cambio climático, que también entonces pone en riesgo aún más el bienestar y las posibilidades de supervivencia de estas comunidades. Así que, aunque suene repetitivo, es esencial que desarrollemos estrategias integradas dirigidas a el manejo o el alivio a la pobreza, la vulnerabilidad vis-a-vis del cambio climático, la degradación ambiental y la degradación de la biodiversidad de forma paralela, porque todos estos aspectos están relacionados y cada uno tiene un impacto en el otro. Conservar la biodiversidad no es un tema romántico, es un tema central para la mitad del planeta, que depende de forma directa en su día a día de la biodiversidad y para todos y cada uno de los seres humanos, de las 8.000 personas que vivimos en este planeta. Y dentro de las estrategias que se proponen para mejorar los problemas de pobreza, cambio climático y la pérdida de biodiversidad, está el asunto de género y biodiversidad. ¿Por qué es importante entender esta relación? Y lo oímos todo el tiempo, pero a veces lo oímos como porque hay que decir que es importante, pero realmente no hemos dado la atención que este tema necesita. Y mientras uno más lee y más estudia, más se da cuenta de que hay que hacer realmente un trabajo importante en entender esta relación cuando vamos a hacer cualquier intervención. En todas las culturas, ya sea mestiza, indígena, afro o campesina, las niñas y los niños nacen con papeles definidos. La niña debe ser parte de las tareas del hogar y comportarse como la hacen las mujeres de la comunidad, mientras que el niño tiene que ser el hombre de la casa, hacer y pensar lo que su papá dice casi siempre. Obviamente hay cambios dependiendo del contexto socioeconómico y cultural, sin embargo, estas diferencias siempre se conservan. Este proceso en que las diferencias de papeles entre hombres y mujeres se mantienen de generación en generación se llama socialización de género y hace que las formas de ser hombre y que las formas de ser mujer se vayan aceptando como normas. Esta socialización resulta en que las diferencias entre hombres y mujeres se convierten en desigualdades, pues ponen en desventaja histórica a las mujeres. La conservación, el uso, el acceso y el control de los recursos naturales y la biodiversidad, la propiedad de la tierra, la toma de decisiones, están marcadas por las relaciones de género que se establecen en una comunidad. Como sabemos, muy pocas mujeres son dueñas de un título de propiedad. Tampoco deciden sobre cómo se invierten los recursos o se planifica su propiedad. Las actividades relacionadas con el bosque, como la recolección de frutos, la caza, la pesca y otras actividades económicas, están marcadas por el factor género, ya que la mayoría de las mujeres crían las gallinas, cocinan y son los hombres los que cazan, cuidan el ganado, cortan y venden los árboles. Para promover estrategias para la mejor gestión de la biodiversidad, debemos valorar las necesidades e intereses de hombres y mujeres, basadas en los derechos que debe tener cada uno para tener una vida digna y poder lograr sus propios objetivos. Con esto queremos resaltar que ningún programa gubernamental, ni empresarial, ni ninguna ONG puede desarrollar actividades exitosas para el desarrollo sostenible si estas diferencias entre hombres y mujeres
no son identificadas, manejadas y potenciadas. Es decir, hombres y mujeres como seres humanos somos diferentes, eso es una realidad. Pero nuestros derechos deben ser los mismos, así como debemos tener el mismo acceso a los recursos, las mismas responsabilidades y oportunidades, independientemente de si somos biológicamente mujeres u hombres. Si no se entiende el vínculo entre género y biodiversidad y la diferencia entre hombres y mujeres en relación con ese acceso, ese uso y beneficios de la biodiversidad, al final hay impactos sobre el bienestar de toda la familia y de las comunidades. El conocimiento que tienen los hombres y las mujeres sobre la biodiversidad es diferenciado y no lo podemos ignorar. Las mujeres usan la biodiversidad y la administran de forma distinta. Es necesario, en conclusión, visibilizar, valorar y promover la participación de las mujeres para el beneficio también de los jóvenes que sufren por esa diferenciación. Cuando la mujer puede generar recursos de la biodiversidad, sus hijos son los principales beneficiarios, puesto que esos recursos que genera la mujer cuando tiene mayor acceso y puede recibir los beneficios, son por lo regular invertidos en educación, alimentación y salud para sus hijos. Si ambos géneros, hombre y mujer, tienen el mismo acceso y beneficios, entonces la familia y la comunidad es mucho más próspera. La biodiversidad, además de ser el sustento para todas las actividades que realizamos, absolutamente todas, tiene un potencial enorme de generar ingresos importantes y promover el desarrollo sostenible por ella misma. Si los países en desarrollo aprovecháramos las oportunidades que nos brinda la biodiversidad, podríamos llegar a generar grandes beneficios. Sin embargo, la mayor parte de los países en desarrollo estamos aún en una etapa muy incipiente para poder sacar provecho manejando sosteniblemente nuestro capital natural. Existen instituciones de investigación en Panamá como Indicasat y Smithsonian que están haciendo estudios dirigidos a encontrar en la biodiversidad conocimientos para abordar muchas necesidades de la sociedad. Una de esas, el descubrimiento de nuevos fármacos, una industria que genera ingresos en el orden de $1 trillón, 1 millón de millones, es decir, un 1 con 12 ceros. Eso son 14,000 veces el Producto Interno Bruto de Panamá. ANCON, como propietario de la reserva natural privada más grande de Panamá y al tener como misión la conservación de la biodiversidad, ha querido entrar en este nuevo abordaje para la conservación de forma más decidida en los últimos años. Así que desde hace 2 años tenemos una alianza con el Indicasat y con un socio en Inglaterra que tiene los mismos objetivos que nosotros, con el fin de estudiar plantas que por observación, experiencia y conocimiento general sabemos que tiene algún potencial para poder llevar a descubrir algunos compuestos interesantes para la ciencia farmacéutica. Pero de esa alianza y de algunos detalles más específicos les hablará la doctora Carmenza Espadafora, investigadora de Indicasat, en unos minutos. Yo solo quise mencionarlo ahora porque desde ANCON creemos que una de las formas más concretas para poder conservar nuestra biodiversidad de forma más efectiva es invertir en el estudio de especies nativas con potencial farmacéutico y hasta cosmetológico, con la esperanza de que sus componentes puedan convertirse en medicinas que generen mayores beneficios para los que dependen y conservan los bosques y también para la humanidad. Tenemos que invertir una parte importante de nuestros impuestos en ciencia y en capacitar a más personal que tenga la capacidad de entrar en estos programas de estudios de bioprospección en una mayor escala en Panamá. Esa debe ser la apuesta que como país debemos hacer
para conservar nuestra biodiversidad más allá del patrullaje y la vigilancia. Y con esto termino mi presentación y le doy paso a Carol Gantes, que es bióloga y está trabajando con ANCON como coordinadora del proyecto de restauración de la cuenca del río Escarria en Chiriquí, que también va a ser abordado en uno de los bloques en las próximas semanas. Carol estará hablando sobre los perturbadores de la biodiversidad. Y yo con mucho gusto, si tienen alguna pregunta después de todas las presentaciones, estaré aquí para contestarlas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. El día de hoy les voy a hablar sobre todas esas amenazas a las que se está enfrentando cada día nuestra biodiversidad. Ok. La Tierra y el conjunto de su biodiversidad siempre ha sufrido crisis ambientales y de hecho, solo a lo largo de los últimos 600 millones de años se han identificado 5 episodios de extinción masiva. Según los expertos, se dice que podríamos estar comenzando lo que es una sexta extinción en la que la actividad humana está influyendo de forma activa. Pues a medida que va aumentando la población humana, esto a nivel mundial, nos va quedando menos superficie de tierra que no se ve afectada por la intervención del hombre. En el caso de Panamá, las presiones sobre la biodiversidad son básicamente por actividades antrópicas, llámese deforestación, pesca, agricultura, entre otras, también por la contaminación, el cambio climático, la expansión de la frontera agrícola, la deforestación y el cambio o los cambios más bien en el uso del suelo. Uno de los perturbadores son las especies exóticas invasoras. En el caso de Panamá podemos hablar sobre el pez león, el jacinto de agua y la paja canalera. Cuando hablamos de especies exóticas, nos referimos a aquellas especies que proceden de otro lugar, pero esta especie, a pesar de que procede de otro lugar, es capaz de establecer poblaciones autosuficientes en la zona que se ha introducido. Estas especies son capaces de sobrevivir, son capaces de reproducirse con éxito, se propagan con rapidez en otras regiones y causan a menudo impactos negativos en el medio ambiente, ya sean las especies nativas, en la economía o en la salud de la población humana. Por esto, en algunas ocasiones, a estas especies se les puede etiquetar como plagas o pestes. Una especie autóctona o nativa también puede llegar a convertirse en invasora. Esto ocurre cuando sus poblaciones sufren lo que son explosiones demográficas significativas o cuando esta especie llega a invadir un territorio no deseable desde un punto de vista específico, por ejemplo, en un cultivo. Y aunque en estas situaciones no se le denomina invasora, se puede denominar como una plaga. En la actualidad, después de la pérdida de hábitat, la introducción de especies invasoras es la segunda mayor amenaza a la biodiversidad y uno de los principales motores del cambio global. La UICN define una especie exótica como aquella especie que se establece en un ecosistema o hábitat natural o seminatural, que es un agente de cambio y amenaza a la diversidad biológica nativa. Otra definición es una especie cuyo establecimiento y propagación amenaza a los ecosistemas, hábitats u otras especies y tiene efectos económicos y medioambientales negativos. Charles Elson en 1958
en su libro sobre ecología de invasiones de plantas y animales, menciona las condiciones para la entrada de especies invasoras. Una de ellas es que especies con hábitats pobres van a ser vulnerables a entrada de estas especies invasoras. Y de igual forma, ecosistemas alterados son más vulnerables igualmente a la entrada de estas especies invasoras. Como lo mencionaba, en el caso de Panamá, encontramos especies exóticas, como lo mencioné anteriormente, el pez león, el jacinto de agua y la paja canalera, en la que voy a hacer énfasis el día de hoy. La paja canalera o sacaron espontáneo, que ha invadido prácticamente toda la cuenca del canal, la provincia de Panamá, y se han detectado también en la provincia de Coclé, en Veraguas y en Darién. Esta especie es originaria de Asia, de África, y aquí en Panamá, según la literatura, fue introducida al final de la década de los 30. Se creía que para controlar lo que es la erosión, pero más adelante les voy a mencionar que luego de una investigación por parte de la CP, se llegó a la conclusión de que su introducción, en lugar de ser para controlar la erosión, fue por otra razón. La paja canalera es una gramínea muy rústica y agresiva. Esta crece en áreas abiertas o deforestadas principalmente, en los suelos que son más infértiles o en áreas donde está expuesto el subsuelo. Esta planta resiste las sequías más prolongadas o los periodos largos de inundaciones y de igual forma resiste lo que son quemas severas. Esta especie se produce por semillas o por estolón y es responsable de múltiples incendios forestales de cada año. Esto sucede durante la temporada seca, cuando los pelillos de esta especie crean un efecto de lupa que aumenta la radiación de los rayos solares sobre sus ramas secas. Hay publicaciones sobre los antecedentes y el origen de esta especie, y todo parece indicar que la introducción de esta especie a Panamá se produjo durante el establecimiento de la colección de especies ancestrales de la caña de azúcar en 1939. Esto se realizó en el entonces Jardín Experimental de la zona del canal, que es lo que conocemos hoy día como el Jardín Som. Hay diversas hipótesis sobre la introducción de esta especie en el país, pero en esta publicación de la SP, el autor concluyó que de los antecedentes y registros que se encontraron durante la revisión bibliográfica y demás, pudo relacionar que la hipótesis más probable sobre la introducción de esta especie en nuestro país fue con la intención de mejorar la producción de la industria del azúcar en Panamá, aunque también esta especie se utilizó para controlar la erosión. Pero bien, algo muy importante: si no controlamos la expansión de esta especie, podemos seguir perdiendo bosques. Y en este sentido, ANCON, como parte de la Alianza por el Millón, realiza reforestaciones con algunas empresas en hectáreas que han sido invadidas por paja canalera, específicamente áreas protegidas como la Cuenca del Canal, Soberanía y Camino de Cruces. Adicional a esto, se necesitan más esfuerzos para controlar esta especie, porque si bien es cierto que sirve para controlar la erosión, ya se ha ido de las manos, y por ese motivo es que se habla que no solamente la podemos observar en la ciudad, sino que ya también en Coclé, en Veraguas e inclusive en el Darién. Otro artículo o otro estudio menciona que en el área
en un área con paja canalera se realizó una siembra con especies nativas, y dado que esta es una especie que se le dificulta crecer donde hay sombra, pues se concluye que la reforestación puede, con algunas especies, puede ayudar un poco a atenuar o a controlar un poco el crecimiento de esta especie. Bien, como lo decía, esta es una especie que ha alterado el proceso de regeneración de especies nativas, esto agravado por las quemas que se dan anualmente. Bien. Otro perturbador u otra amenaza a la que se enfrentan es la pérdida y el deterioro de los hábitats. La pérdida de hábitat sucede principalmente por el cambio en el uso del suelo, de los ecosistemas naturales, llámese los bosques, selvas o pastizales, cuando hacemos ese cambio a actividades como agrícolas o actividades ganaderas, incluso industriales, turísticas, petroleras, mineras, entre otras. En ese momento se da inicio a lo que es la pérdida y el deterioro del hábitat. Muchas veces la transformación no es completa, pero sí existe un deterioro en la composición, en la estructura o en la función de los ecosistemas, que crea o causa un impacto a las especies y a los bienes y servicios que obtenemos de la naturaleza. Bien, en el caso de Panamá, como podemos apreciar en las imágenes, hay muchas áreas que son deforestadas. En muchas ocasiones se realizan grandes incendios, grandes quemas, como por ejemplo la que ocurrió en el 2016 dentro del Parque Nacional Darién, también como la que hubo en la reserva de Punta Patiño, y todos estos son factores que ayudan más a esta pérdida o deterioro del hábitat. En Panamá hay 2.5 millones de hectáreas que están bajo lo que es la actividad de ganadería, podríamos decir que casi al 100% extensiva y tradicional. De esta actividad es que provienen esas 2 hectáreas degradadas, según estudios realizados por el Ministerio de Ambiente. Por esta razón, la recuperación de estas áreas degradadas por sistemas productivos es uno de los 4 componentes de la Alianza por el Millón. Y en ese sentido, ANCON está por iniciar un proyecto de ganadería para promover esa transformación de fincas ganaderas con actividades tradicionales a sistemas silvopastoriles, porque bien, allí es donde está el mayor impacto a la biodiversidad, pero también es una gran oportunidad. Otro factor muy importante u otro factor más bien que favorece también a la pérdida es el desarrollo. Si bien para la construcción de estas grandes barriadas o cualquier otro tipo de infraestructura conlleva la deforestación o la pérdida de muchas hectáreas de árboles. Lastimosamente, el crecimiento trae consigo pérdida de biodiversidad, porque al haber una gran deforestación, sabemos que está perdiendo el hábitat muchas especies, estamos perdiendo muchas especies tanto de animales como de plantas. De igual forma, la expansión de la frontera agrícola también es otra actividad que requiere la degradación de muchos terrenos para el desarrollo de esta actividad. Entonces, en conjunto, todas estas actividades contribuyen a lo que es esa pérdida. Cuando hablamos de sobreexplotación, nos referimos a la extracción
de individuos de una población a una tasa mayor a la de su producción. Y cuando esto sucede, lógicamente la población va a disminuir. Y esto ha sido la historia de muchas especies que han explotado por distintas razones. Podemos hablar de peces, algunos mamíferos, inclusive aves, algunas orquídeas, ¿verdad? Y muchas de estas especies ahora se encuentran en peligro de extinción. Algunas especies son más vulnerables que otras, puede ser por sus características biológicas como distribución restringida, su abundancia puede ser baja, tienen una tasa alta de mortalidad, una tasa reproductiva muy baja, entre otras. Como podemos apreciar en la imagen, aquí tenemos orquídea. Sabemos que a pesar de que es una especie en peligro, precisamente porque se da mucho la extracción de estas especies, ciertos son muy bonitas, a las personas les gusta tenerla mucho en sus casas, pero es muy importante entender que cada vez que extraemos esta especie de su hábitat natural, estamos contribuyendo a que algunas de estas especies puedan desaparecer. Lo mismo en el caso de la concha negra, los camarones, algunos peces, langostas, también con lo que es la extracción de madera. Toda esta sobreexplotación, y le decimos sobreexplotación porque estamos sacando esos productos, o sea, más de lo que hay, y llega el momento en el que el recurso obviamente se va a agotar. Bien, en este caso, por las imágenes que estoy presentando, nos referimos más que todo a la tala, quizás la pesca ilegal, el comercio ilegal de especies, como en el caso de las orquídeas, que al final las personas que compran estos productos de forma ilegal, pues son cómplices o aportan a esta sobreexplotación. Otro perturbador, o más bien otro problema, es la contaminación. En Panamá, los principales contaminantes, básicamente en la ciudad, diría que son la falta de planificación urbana, los desperdicios sólidos, como la acumulación de basura, la contaminación del aire en las calles, esto principalmente por el azufre que provocan los automóviles, y también se contribuye a la contaminación por lo que arrojan algunas industrias, pueden ser refinerías, fábricas de cemento, y no podemos dejar de mencionar que en algunos ríos de Panamá pues se contaminan debido a la deposición de residuos por parte de lo que es la explotación minera, y también cuando se utilizan algunos agroquímicos para la agricultura. Panamá es uno de los países que presenta el promedio de generación de residuos sólidos per cápita más alto de la región. Se dice que el promedio nacional es de 1.2 kilogramos diarios por habitante. Y esta es una cifra que está por encima del promedio regional, que es de 0.9 kilogramos por día. Esta información según el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero hay algo importante en cuanto a la contaminación y a los desechos, es que si bien muchas veces los habitantes del país culpan a las autoridades por el problema de la basura, más bien esto es
escultura, porque ¿en qué momento empezamos con la contaminación? Desde que dejan caer o tiran a la calle, si se está tomando un jugo, tiró el cartoncito o tiró una bolsa, y al final esto va acumulando la gran cantidad de basura. Entonces luego nos quejamos de que hay mucha basura, de que se me inunda la casa y demás, pero no recuerda que por esa bolsita o ese cartoncito que tiraron a la calle, eso se va acumulando. Finalmente todos estos desechos van al mar. Otro problema que tenemos es el tráfico de especies y la cacería. Es muy común ver en algunos lugares, por ejemplo, en Chiriquí, en el área de Oriente, a orilla de la carretera, y lo digo porque me tocó verlo muchas veces, siempre había una persona vendiendo unos loritos que son vulnerables, están dentro de la lista de especies vulnerables de aves en Panamá. Y igualmente pasa con los jaguares, que los matan para vender su piel o lo matan por diversión. Lo mismo pasa en el caso de la águila arpía, que las matan por deporte, por las plumas, por las patas, que para sacar mantecas, que las plumas para hacer algunas artesanías y demás. Pero en el Código Penal de Delitos contra el Ambiente y el Ordenamiento Territorial, se habla expresamente de multas por practicar este tipo de actividades. Por ejemplo, quien tenga en cautiverio animales silvestres que se encuentren en peligro de extinción o que su población sea reducida, pueden pagar de 1.000 a 5.000 balboas de multa, o el equivalente sería una pena de prisión de 6 meses a 1 año. Entonces, si bien es cierto, a pesar de que existen este tipo de leyes, las personas lo omiten totalmente. Lo omiten totalmente porque cada día podemos observar imágenes de jaguares muertos, águilas arpías de igual forma que las matan, las cazan, el tráfico de los loros, llámese guacamaya, los tucanes. Se ven que muchas especies las tienen como mascotas en casa, y en realidad estas especies no son mascotas. Estas especies tienen que estar en su vida silvestre, en su hábitat natural. Otro perturbador es el cambio climático, que lo podemos notar aquí en Panamá, lo podemos apreciar en el caso de Cunayala, que al estar aumentando el nivel del mar, es posible que alguna de estas comunidades tengan que trasladarse hacia otros sitios. Las consecuencias del cambio climático son radicales en la distribución de los ecosistemas y especies. Como lo mencionaba, el aumento en el nivel del mar, también está lo que es la desaparición de glaciares, de grandes extensiones de corales, el clima, que hoy en día es impredecible. Puede haber también sequías extremas, otro día puede haber tormentas, y al final esto afecta a todos los organismos del planeta, y hay muchos organismos que están respondiendo a esta afectación, y lo podemos notar a través de lo que son cambios en su distribución y en las migraciones que ocurren. Bien. Con todo esto, es muy importante resaltar que con la fragmentación y la destrucción de los hábitats, se va a producir un cambio
progresivo en la configuración del paisaje. Y esto es considerado una de las causas principales de la actual crisis de biodiversidad. Tristemente, los responsables de todo esto no somos más que nosotros mismos, los seres humanos. Somos los responsables de todo esto, del aumento en la cantidad de basura, contaminación de los ríos, cuando se utilizan los agroquímicos. Somos responsables también cuando somos parte de ese tráfico de especies, cuando compramos esa orquídea, por muy bonita que sea, o compramos ese lorito, aunque sabemos que debe estar en su hábitat natural, igual lo compramos y nos lo llevamos a nuestras casas. Entonces yo quiero finalizar con un mensaje muy bonito que dejó uno de los pioneros de la restauración ecológica, Aldo Leopold, que él decía: la conservación es un estado de armonía entre el hombre y la tierra. Con esto culmino mi presentación y ahora le doy paso a Vania Gómez, que es la directora de proyectos de ANCON, y ella nos va a hablar sobre lo que es la gestión ex situ para la conservación. Gracias, Carol. Yo voy a abordar la conservación ex situ y su contenido. Ahí va. Con la definición y objetivos, la capacitación de los viveristas, los jardines botánicos como herramienta de conservación ex situ, priorizar el uso de fuentes ex situ de material con sello verde y la coordinación entre métodos de conservación ex situ, mencionando los actores clave. Entonces, la conservación ex situ implica mantener fuera del hábitat natural una representatividad de la biodiversidad de importancia científica o económico-social, incluso para el desarrollo de programas de investigación, particularmente aquellos relacionados con la mejora genética. Y contiene características como preservar genes durante siglos, permitir la recolección de material genético de muchas fuentes en un solo lugar y facilitando el trabajo de mejora genética, así como garantizar una mejor protección a la diversidad intraespecífica, especialmente de especies con amplia distribución geográfica. Y hago referencia a la bóveda global de semillas de Svalbard, en la isla de Spitsbergen, en Noruega, este gran búnker de semillas que deberá mantener por largo plazo semillas de casi todas las variedades reconocidas, de 150 especies de cultivos rutinariamente cultivadas y que son parte de la dieta humana. Y se habla que incluye las 100.000 variedades de arroz. Es increíble este espacio de almacenamiento donde se van duplicando y se espera que aproximadamente 1,5 millones de accesos estén en 1.400 bancos de germoplasma. Increíble la dimensión y sobre todo el objetivo de una seguridad alimentaria. Y cuando hablamos de conservación, hablamos de 3 formas de conservación. Algo pasó con este slide. Bueno, las 3 formas de conservación son la conservación in situ, en su hábitat natural, la conservación in situ on farm y la conservación ex situ. Y estas se complementan y forman estratégicamente, una base para la implementación de los grandes objetivos de la Convención sobre Diversidad Biológica, en los cuales menciona la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y la distribución de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. Entonces, cuando hablamos de la conservación in situ, se refiere a la conservación de ecosistemas y hábitats naturales, al mantenimiento y recuperación de poblaciones de especies en sus áreas cercanas y, en el caso de especies cultivadas o domesticadas, en ambiente donde estas especies han desarrollado características diferentes.
Ocurre en áreas protegidas y puede tener una especie objetivo o un ecosistema, y es un método importante para conservar especies que son difíciles de preservar, por ejemplo, especies silvestres relacionadas con las cultivadas. Y normalmente se habla de dos tipos, la conservación in situ en el hábitat natural y la conservación in situ on-farm, que viene siendo la conservación en las fincas. Y cuando se habla de conservación in situ on-farm, se considera una estrategia complementaria a la conservación in situ, ya que este proceso también permite que las especies continúen su proceso evolutivo. La conservación en fincas se ha definido como el manejo sostenible que dan los agricultores a la diversidad genética de variedades de cultivos tradicionales desarrollados localmente, en asociación con especies o formas silvestres y malezas dentro de sistemas de cultivo tradicionales, hortícolas o agrosilviculturales. Y tiene como particularidad el hecho de que involucra recursos genéticos, especialmente las variedades criollas cultivadas por agricultores, normalmente los pequeños agricultores, y de comunidades locales, poblaciones tradicionales o no, e incluso las indígenas, que tienen una gran diversidad de recursos fitogenéticos y sobre todo un conocimiento tradicional sobre ellos. Los objetivos on-farm se distinguen en los siguientes: conservar los procesos de evolución y adaptación de los cultivos a sus ambientes, conservar la diversidad a diferentes escalas de ecosistema, de especie y dentro de las especies. Se habla de integrar los agricultores a un sistema nacional de recursos fitogenéticos, sobre todo se necesita el apoyo del gobierno. Conservar los servicios ambientales críticos para el funcionamiento del sistema de apoyo a la vida en la tierra. También mejorar el bienestar de los agricultores de escasos recursos mediante el desarrollo económico y social, sobre todo cuanto más diversificados son los cultivos, mayor el rendimiento económico, y mantener o aumentar el control y el acceso que los agricultores tienen de los recursos genéticos de las especies cultivadas. Y como objetivos generales mencionamos tres importantes, que sería el promocionar el uso sostenible de los componentes de la diversidad biológica agrícola, en el cual se incluyen los tres tipos de conservación, los principios y procesos agroecológicos y el mejoramiento genético participativo a través de política pública. Asegurar la continua evolución de las plantas en los sistemas de cultivo y también el proceso de adaptación a diferentes ambientes. Y por último, muy importante es complementar estos tres tipos de conservación. Y hago un paréntesis con esta frase que dice: ninguna estrategia de manera aislada puede ser suficiente para asegurar una buena conservación. Y vuelvo a insistir en lo mencionado anteriormente, que se debe complementar los tres tipos de conservación y crear sinergias y cooperación y colaboración entre todos los actores. Paso a mencionar sobre la capacitación a viveristas, considerando a los viveristas parte de los actores principales de esta cadena de valor, en la que tienen a su cargo la gestión, manejo y conservación de bienes naturales, y que definimos unos objetivos claros en este sector. Se necesita desarrollar las capacidades técnicas de las comunidades, crear oportunidades de capacitación para la participación de las mujeres. Como decía Rita en su presentación, es mitigar la socialización, fortalecer el recurso humano, generar empleo y fortalecer la conciencia de la conservación. Y hago referencia a nuestro proyecto del Plan de Acción para la Biodiversidad, que contiene los lineamientos estratégicos para proteger y conservar la diversidad biológica en las zonas de concesión otorgadas a CEMEX. Y con este proyecto se realizó un programa de apoyo e implementación a viveros forestales, en el cual se incluyó varios talleres a un grupo de emprendedores, llámase microempresarios, de los cuales se capacitó sobre emprendimiento, pensar como empresario, sobre temas administrativos,
contabilidad básica y financiera. Y pudimos constatar que estos talleres eran de gran interés por la comunidad participante, pero también las grandes dificultades en los temas presentados. No están preparados. Y creo que es muy importante estas capacitaciones para asegurar una producción sostenible y sobre todo darle seguimiento. Y entonces creemos que estas recomendaciones son fundamentales para esta producción sostenible. Uno, reforzar ese conocimiento sobre la diversidad florística de las plantas nativas. Tiene que haber un diálogo entre los botánicos y los viveristas. Hay que reforzar estos temas administrativos y contables anteriormente mencionados. Producir especies nativas cercanas a su ubicación siempre que eso sea posible. Capacitar a potenciales viveristas en áreas especiales de plantas nativas, que probablemente tenemos sitios donde queremos reforestar y no hay ninguna producción cercana. Usar en el vivero suelos nativos siempre que es posible. Minimizar los costes de desplazamiento en seguimientos poblacionales, muestreos y demás intervenciones como una medida económicamente sostenible. Y mejorar las instalaciones de estos viveros que normalmente son muy rudimentares, falta recursos y falta insumos y necesitamos apoyar en ese sentido. Bien, hablando ahora de los jardines botánicos como herramienta de conservación ex situ. Antes se tomaba como una definición de lo que sería el jardín botánico, pero en el 2019 el Botanic Gardens Conservation International define un jardín botánico cumpliendo una lista de criterios. Y menciono los siguientes. Tiene que tener un grado razonable de permanencia, una base científica subyacente para las colecciones, una documentación adecuada de todas esas colecciones del jardín, incluido el origen silvestre, monitoreo de las plantas en las colecciones, etiquetado adecuado de las plantas con toda la información científica de cada una, que sea abierto al público, que haya comunicación de información a otros jardines, instituciones y directamente al público en general, que haya un intercambio de semillas u otros materiales con otros jardines botánicos, arboretos o instituciones, es crear sinergias con otras entidades con el mismo interés, realización de investigaciones científicas o técnicas y programas de investigación en taxonomía vegetal en herbarios asociados. Por lo que se resume que hay un componente de investigación importantísimo y que se debe tener en cuenta en los días de hoy. Y se han demostrado que tiene un valor en el mantenimiento de recursos botánicos de una región. El fin de estos jardines como apoyo ex situ es promover el entendimiento público del valor de la diversidad de plantas del país y de los peligros que enfrentan, así como asegurar el uso sostenible de los recursos naturales para el presente y las futuras generaciones. Si no entendemos el valor natural de nuestros ecosistemas, no vamos a poder valorarlo. Y quiero hacer referencia al Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo, probablemente y para mí uno de los mejores jardines botánicos y más importantes al día de hoy, por su gran componente de investigación. Está bajo la dirección del Dr. Juli Caurapé y agradezco desde ya el aporte que me dio por compartir su conocimiento y sus experiencias y para ir entendiendo más la magnitud de un jardín botánico. El Dr. Juli tiene más de un centenar de publicaciones científicas sobre la flora de Canarias y es especialista sobre todo en conservación genética. Dentro de este jardín botánico tenemos varias modalidades de conservación y tienen el departamento, por ejemplo, de la sistemática vegetal y herbario, el departamento de biodiversidad molecular, que gracias a la investigación de este departamento se crea el departamento del banco de ADN, creado por el Dr. Juli, y que es pionero en su género y hoy en día alberga más de 22.000 muestras individuales. Tienen un banco de germoplasma
uno de planta viva que viene siendo un pequeño vivero de apoyo al jardín, un departamento de biodiversidad micromorfológico reproductiva, el Centro de Documentación e Información Científica y un banco de datos y de especies amenazadas. Y con esto quiero recalcar la importancia de la actividad científica y de investigación de este jardín y las sinergias activas que tiene con instituciones de investigación y universidades, así como el intercambio con otros jardines. Creo que es un jardín botánico al cual debemos tener como referencia y ojalá el doctor Zuli pueda estar con nosotros en alguna presentación y compartir su conocimiento. Sí hay grandes desafíos y son la dificultad de reconocer el momento adecuado, identificar el papel preciso de los esfuerzos de conservación dentro del Plan de Acción de Conservación General y establecer objetivos realistas en términos del periodo de tiempo requerido, del tamaño de la población, de los recursos, de una buena gestión y cooperación y del desarrollo de nuevos métodos y herramientas técnicas. Cuando hablamos de sello verde, hablamos como de un certificado y para eso debe cumplir una serie de requisitos que serían como los recomendados. Y lo que se pretende es intentar que haya una producción con base a un sello, ¿no? A algo que nos permita tener la seguridad de una buena producción. Y entonces tenemos que asegurar el buen manejo en la producción de esas plantas nativas, usar material proveniente de una sola localidad con condiciones ambientales muy similares a las del lugar del vivero, recolectar hasta el 10% de las semillas producidas en endemismos ampliamente distribuidos, que deben tener un tamaño poblacional suficientemente grande. Tenemos que crear un manual de recolección de semillas, es decir, qué bueno sería georreferenciar el punto donde se recolecta esa semilla, dónde se está produciendo y hacia dónde va, como para darle un seguimiento y tener ese historial de su evolución. Y asociar la documentación a etiquetas permanentes o a otro tipo de identificadores en las plantas reintroducidas. De esta manera podríamos asegurar y sacar conclusiones a lo largo de la vida de estas plantas, de cómo ha sido su desarrollo y cómo podemos mejorar estos procedimientos. Y por último, hablar de los actores clave, importantísimo en lo que es la conservación, sea in situ o ex situ. Desde luego, el apoyo importante del gobierno, y casi diría que en las 4 categorías: físicas, técnicas, económicas y políticas. La academia, es decir, las universidades con la experticia de los botánicos, de los biólogos y otros. De los centros de investigación, desde luego sin investigación no hay un desarrollo sostenible y no hay un conocimiento, y en casi toda mi presentación insisto en la necesidad de ser más justos en las inversiones y en los fondos para la investigación. Las ONGs, que son las que mejor se conocen la realidad en campo y son entidades ejecutoras, ONGs u otras organizaciones. La comunidad, en la cual es necesario crear conciencia sobre lo que constituye la conservación y conocimiento sobre la biodiversidad de que tanto dependemos. Los viveristas anteriormente mencionados, en mejorar y reforzar esa producción de plantas y sus herramientas, así como el conocimiento sobre las plantas nativas, y los finqueros, también anteriormente mencionado en lo que es la conservación on-farm, que no son muy reconocidos, pero pienso que es el momento y más ahora. Y con esto termino, y en particular abordar como la necesidad crítica de 3 puntos. Una son las limitaciones con respecto a las políticas en apoyo a las actividades de uso sostenible en la conservación.
las necesidades de creación de capacidades en todas las áreas del espectro de usos sostenibles y biodiversidad, y el acceso a material genético, vegetal e información asociada. Una de las preguntas tuvo que ver con el protocolo de Nagoya y el consentimiento libre, previo y informado necesario para poder hacer estudios de bioprospección en áreas de comarcas y en relación con el conocimiento tradicional. Realmente ese es un tema muy importante, muy delicado. Nosotros somos signatarios del protocolo de Nagoya, con una ley desde el 2012. Y recientemente PNUD estuvo trabajando en un proyecto para dar a conocer y desarrollar algunas herramientas adicionales necesarias para poder cumplir con todos esos requerimientos que nos pide el protocolo de Nagoya cuando estamos hablando de conocimiento tradicional que queremos estudiar. Entonces, de hecho, Carmenza también iba a hablar de eso. Nosotros, como proyecto, también trabajamos con unos fondos de la cooperación alemana, de la GIZ, para desarrollar algunas experiencias de cómo trabajar con el conocimiento tradicional. En realidad, en ese caso no aplicaba, era con el aceite de coco. Ya Carmenza está aquí. Voy a terminar aquí hablando del protocolo de Nagoya. Así que sí existe pues ya un protocolo. Es muy complicado trabajar con el conocimiento tradicional porque, nada más para darles un ejemplo, ¿dónde definimos hasta dónde llegan esos beneficios para las comunidades cuando hablamos de un conocimiento de una etnia, como por ejemplo la etnia Kuna o Guna, que tiene 3 comarcas y yo estoy trabajando con una especie que es de conocimiento de las 3 comarcas, pero yo estoy sacando ese recurso genético que estoy estudiando de una de las comarcas. Entonces, ¿a quién llega ese beneficio el día que ese estudio resulte en un fármaco? ¿A las 3 comarcas o a la comarca donde extraje los recursos genéticos? Hay una serie de complicaciones, pero realmente hay que hacer un esfuerzo para cumplir con ese consentimiento libre, previo e informado, y hay un trabajo enorme que hay que hacer con las comunidades indígenas para que entiendan que debemos entender lo largo que son estos procesos de estudios desde que vemos una interesante interacción entre una planta y un animal, o la respuesta de una planta, y llegamos a tener un producto a la venta para poder que podamos llegar a acuerdos donde se beneficien las comunidades, el país, y también haya un producto comercial, porque muchas veces hay una percepción de que si no recibo recursos inmediatamente, no lo voy a recibir nunca, o que tengo que recibirlos desde ya, cuando no sabemos si ese producto realmente va a llegar a ser comercialmente viable. Entonces, es un proceso. De hecho, con Carmenza y otros colegas se escribió hace poco un artículo sobre todos los casos y cómo está el protocolo de Nagoya siendo ejecutado, hasta dónde hemos llegado en diferentes países de la región. Porque todos tenemos y no hemos llegado a muchos obstáculos, porque es un proceso de aprendizaje para poder llegar a estos acuerdos con las grandes farmacéuticas, los gobiernos, las ONG, si hubiesen el caso, y las comunidades, y llegar a un acuerdo y un consenso de cómo llevar adelante un estudio. Entonces, yo además dejo eso ahí. Sí sabemos que hay que llevar adelante todo este proceso de consentimiento, y hay mucho trabajo de educación de todos los actores para poder que estas alianzas se den por el bien de las comunidades que dependen de los recursos naturales y de la biodiversidad, y por el bien de la humanidad. Divino, vámonos así. Gracias. A todo el mundo le pido disculpas por esto. Bien, yo les decía simplemente que Indicasat lleva mucho tiempo haciendo bioprospección. ¿Qué bioprospección? Es simplemente la búsqueda dentro de la naturaleza de productos que sean activos. ¿Activos contra qué? Puede ser un compuesto que sirva para la agricultura, un
compuesto que sirva para como cosmético, como dijo Rita, o un producto que sirva como un farmacéutico. Entonces, para poder llegar a hacer bioprotección, Indicasat ha tenido que hacer alianzas con muchísimos organismos, como les voy a explicar ahora, la mayoría extranjeros, pero ahora estamos bastante bien posicionados con esta nueva alianza estratégica con ANCON dentro del país, que creo que nos va a llevar al siguiente paso de nuestra actividad. La bioprotección, bueno, primero Indicasat es una institución que es de investigación, estamos localizados en la Ciudad del Saber y nuestro paraguas de acción se encuentra debajo de la CENACYT. Nosotros hacemos mucha investigación, pero hacemos muchísimo de educación. Nosotros tenemos estudiantes de doctorado, tenemos gente que viene hasta incluso a nivel de colegios a estar con nosotros y a aprender poco a poco a hacer actividades de ciencia, a pensar como científico, aprender a hacer investigación. Comenzamos con la bioprotección, como les dije, con este programa que lanzaron los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, el NIH. ¿Sí? Este fue un programa en el que participaron el NIH, el National Science Foundation, el Instituto de la Fundación de Ciencia de Estados Unidos y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el USDA. El programa era administrado por la Mobile Bee International Center, que es dentro del NIH. Y lo que buscaba era concentrarse en el descubrimiento de drogas que sirviera para la conservación de la biodiversidad y ayudar a un crecimiento económico sostenible. Se lanzó la convocatoria y salieron 6 programas ICBG en el mundo y uno fue el ICBG Panamá. Esto fue en el año 1998. Imagínense ustedes si llevamos tiempo en esto. 3 instituciones del país participaron. El Smithsonian, quien fue el acogedor, el administrador de los fondos por muchos años, y en el que se coleccionaban las muestras, se hacía investigaciones sobre los hongos endófitos, se escribía sobre conservación y biodiversidad, y pues como les dije, coordinaba y administraba. La Universidad de Panamá, que hacía estudios químicos sobre todo lo que conseguíamos en la naturaleza, y sobre todo se dedicó a la parte de los hongos endófitos. Y el Indicasat hacía los bioensayos para enfermedades tropicales y cáncer. También otro de nuestros colaboradores hacía la parte química y nos dedicamos más que todo a la parte marina, ¿sí? Todo lo que venía de los recursos marítimos. Nuestro mejor colaborador en los Estados Unidos era el doctor Bill Gerwig, que realmente coordinaba a todos los científicos que participaban en el ICBG de Panamá y de Estados Unidos, desde el Instituto Scripps de Oceanografía en California. Pero también teníamos otros colaboradores como fue la Universidad de Arizona, o la Universidad de California en Santa Cruz, o Oregon State University, o la Universidad del South de la Florida, o la Universidad de Utah. Para decirles algo de lo que Rita ya les comentó antes, en los últimos 20 años, del 30 y quizás hasta el 50% de todas las moléculas que han terminado siendo medicinas para el mundo han salido de una investigación que salió de la naturaleza. Es cierto que muchísimos de estos productos ahora los podemos sintetizar. Hemos aprendido a sintetizarlos para no tener que siempre estar sacando, como se dice en inglés, scavenging, quitarle todo a la naturaleza porque la devastaríamos más de la que ya la tenemos. Pero muchísimo todavía se utiliza, como ella lo mencionó, como extractos crudos, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué tenemos toda esta facilidad, todos estos compuestos a nuestra disposición en la naturaleza? Bien, porque
es una lucha que va y viene entre los organismos que son depredados, que para evitar que lo sean, empiezan a generar tóxicos que puedan hacer huir a sus depredadores. Y entonces la capacidad de respuesta de esos depredadores, que también empiezan a emitir, a crear compuestos que neutralicen a aquellos tóxicos. Cuando lo han neutralizado, la especie que es depredada vuelve y trata de hacer nuevos tóxicos, y así es como finalmente nosotros tenemos acceso a muchísimos nuevos y nuevos y nuevos compuestos dentro de la naturaleza. Es casi como una fuente infinita de nuevos compuestos. Las plantas que están rodeadas de tanta biodiversidad, como explicó Rita, están mucho más expuestas a enemigos naturales de lo que nosotros como humanos estamos. Por lo tanto, ellos tienen muchísimas más armas para miles de depredadores. Y no solamente entonces ya tenemos las especies grandes, sino que nos vamos a la parte de los microorganismos, como son los hongos endófitos, que viven en cada hoja, en cada rama y en cada organismo vivo que existe en un bosque, por ejemplo. Entonces, para alguien que mira esto, se puede pensar, uy, esto es una jungla, ¿sí? Tantos árboles diferentes y tanta cosa. Pero realmente lo que hay allá afuera es una farmacia de nuestro bosque tropical húmedo. Es una farmacia en potencia. Bien, nosotros nos hemos dedicado en todos estos años a hacer recolectas dentro de parques naturales a través de toda la geografía de Panamá, ¿vale? Como lo ven ustedes allí. Y en la parte marina, pues también nos hemos quedado en todo lo que son áreas protegidas. ¿Cuáles son los beneficios para Panamá de esta actividad? Se ha desarrollado muchísima infraestructura técnica dentro de Panamá. Hemos tenido ahora laboratorios construidos con el financiamiento de toda esta actividad y que vino la mayor parte de los Estados Unidos. Al final, casi $9 millones a lo largo de los 15 años en que estuvimos siendo financiados por el NIH de Estados Unidos. Pero además, como les dije, el tener esta actividad funcionando aquí en Panamá ha podido darle la oportunidad a panameños de que se entrenen estando aquí en Panamá. Y por último, ha habido un impacto en la conservación. Nosotros, desde el ICBG y todos nuestros colaboradores científicos americanos, queremos creer que el tanto publicar sobre todas las investigaciones que se hacían, sobre todo en la isla de Coiba y todos los compuestos que sacábamos se descubrían allí, pudo influir en el hecho de que junto con otras muchas organizaciones a los que les importa la conservación de la naturaleza en Panamá, lográramos que se declarara a Coiba como un patrimonio mundial, ¿cómo se dice? Un World Heritage Site, pero ustedes ya entendieron. Patrimonio cultural, no patrimonio cultural, un patrimonio natural de la humanidad. Como les dije al principio, nuestros esfuerzos de conservación se basaron en las plantas terrestres y en los hongos endófitos que crecían sobre estas plantas. Pero después nos fuimos ampliando hacia la parte marina y hacia algas verdes y azules, que son las que se le llaman las cianobacterias, e incluso a las bacterias que podían crecer en el lecho marino, donde no había aparentemente ningún organismo marítimo. Pero también nos fuimos hacia los corales y nos fuimos a las bacterias que crecían en esos corales, igual que fue nuestra estrategia en la parte terrestre,
cada vez hemos ido ampliando las posibilidades de fuentes de donde podemos sacar compuestos. Por ejemplo, con las ranas hemos aprendido que si le damos un poquitito de adrenalina, ellos se ponen a sudar, y en lo que sudan en su espalda podemos recoger péptidos que tienen actividades biológicas. Así también hemos descubierto que las hormigas que recogen todas las hojas y se las llevan a aquellos huecos debajo de tierra para alimentar al hongo que les provee a ellos de alimento, también ese hongo tiene compuestos bioactivos. Los mangles han resultado ser una buena fuente de compuestos que sirven pueden bajar los receptores glicémicos, es decir, que podrían ser un tratamiento para la diabetes en el futuro. Y para no quedarnos lejos de esta gran imaginación, hasta en la capa, en el pelaje del oso, del perezoso, podemos encontrar que está untado con pequeñas algas que tienen compuestos que han resultado ser buenos antibióticos y buenos antimaláricos. Es decir, como les dije, la fuente de posibles fármacos que hay allí en ese bosque tropical húmedo es casi infinita. Los ensayos que hacemos en el en el INDICASAT, se enfocan mayoritariamente en lo que hace mi laboratorio, en tres parásitos que infectan al humano en los países tropicales. Uno de ellos es el de la malaria, el otro el que causa la leishmaniasis, y el otro el que causa el mal de Chagas o trypanosomiasis americana. Pero además también probamos todos estos productos naturales contra ciertas líneas celulares de cáncer, como cáncer de mama. Sobre esta línea del cáncer, unos años atrás se descubrió una molécula que ustedes la pueden ver aquí, es muy complicada y creo que a ningún químico se le hubiera ocurrido diseñar una molécula como esta, que se llamó coibamida A porque se encontró en los bancos de la isla de Coiba. Y resultó que en nuestros ensayos, esta molécula dio una actividad buena contra el cáncer y no así contra las células normales. Así que esta célula la recogió la científica de la Universidad de Oregon, Kerry McPhail, y se encontraba dentro de esta alga que ustedes ven aquí y que parece como unos cabellos, que está, como les dije, en el banco de Coiba, y forma esta estructura que ustedes ven acá. Esta la enviamos al National Cancer Institute, el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, donde ellos lo prueban sobre 60 tipos de cáncer diferentes. ¿Sí? Entonces, ella resultó activa sobre todo con estos cánceres que ustedes ven aquí. Como pueden ver, el cáncer que más fue afectado fue el cáncer de mama, pero de segundo tenemos el cáncer de las células nerviosas centrales. Entonces, la investigadora Kerry McPhail decidió que el cáncer de mama tiene ya muchísimos otras farmacéuticas estudiando cómo que haya nuevos medicamentos para ello. Sin embargo, los glioblastomas no tienen casi tratamiento. Entonces ella decidió dedicarse a las células del cerebro como los glioblastomas. Y para indicarles, aquí está una prueba que ella hizo en ratones sobre un tumor, un glioblastoma, y cómo el tumor se va desarrollando a través de los días en cuestión de volumen y cómo se para el crecimiento de este tumor
con la aplicación de coibamida A. Esta coibamida A probablemente va a ser la molécula que tiene más oportunidad de llegar a convertirse en una droga de todo lo que hemos estudiado en estos casi 20 años de actividad de bioprospección. Pero ahora nosotros no solamente nos dedicamos a los parásitos tropicales o al cáncer, sino que hemos desarrollado dentro del INDICASAT pruebas contra otras enfermedades como por ejemplo el Alzheimer's, y no es que se lo estamos dando a personas que tienen Alzheimer, sino que hemos logrado hacer modelos in vitro en donde células cerebrales, neuronas, pueden empezar a crear placas de las que se forman en el Alzheimer, y nosotros vemos si el compuesto puede hacer que estas placas no se lleguen a formar. De hecho, este modelo para el Alzheimer es una de las patentes que el INDICASAT ha logrado que sean aprobadas como parte de la actividad científica que hacemos. Y así como ese modelo, tenemos otro para la enfermedad de Parkinson, otro para la presión alta, otro, como les expliqué, para la glucemia, otro para lo que es el envejecimiento y para tratar de evitar el envejecimiento, pero también estamos utilizando los compuestos para ver si sirven como antifúngicos o fungicidas o como antibacterianos, es decir, como nuevos antibióticos. Una vez que se acabó el financiamiento del NIH, conseguimos que el Global Environment Facility le diera a Panamá un financiamiento que podía hacer que continuáramos con esta actividad tan increíble, tan hermosa, considerando que Panamá era el primer país que parecía que tenía bien establecidos todos los acuerdos entre todos los colaboradores, muy bien escritos, y que tomaban en cuenta todas los derechos que tenían los grupos indígenas en los lugares donde nosotros estábamos recolectando, para que si algo salía de alguna de estas actividades tradicionales de los indígenas, ellos pudieran también tener acceso a regalías. Entonces, por eso, por todos los años que llevábamos ya en esta prospección, el protocolo Nagoya que había sido ratificado por tantos países en todo el mundo, le dio a Panamá el primer financiamiento a nivel mundial para seguir haciendo este tipo de actividad de prospección. Y participamos los mismos 3 institutos, el Smithsonian, la Universidad de Panamá y el INDICASAT Taipei. Solo que ahora ya no teníamos todos estos colaboradores de los Estados Unidos, sino que éramos nosotros, muy nacional, muy panameño, con toda la expertise que ya teníamos nosotros adquirido de esta actividad. Bueno, así fue como el subsidio se llamó Descubrimiento de Compuestos Activos para Uso Agroquímico o Farmacéutico de Organismos Marinos o Terrestres de Áreas Protegidas. Mientras estábamos realizando esta actividad, surgió la posibilidad ideada desde ANCON, en la que podíamos pedirle fondo a la CENACYT para aplicar a este programa que ellos tenían, que era Ciencia contra Pobreza. Y en Ciencia contra Pobreza, ANCON quiso hacer uso de su reserva privada de Punta Patiño, en Darién. Básicamente lo que querían hacer ellos era darle un entrenamiento a los habitantes dentro de la reserva de Punta Patiño para que utilizaran la gran cantidad de palma de coco que tenían en la reserva para poder hacer aceite de coco, enseñarles y capacitarles, pero ellos querían también meter un componente un poco más científico. Y como sabían lo que estábamos haciendo en INDICASAT, hicimos un acuerdo de colaboración para que nosotros desde INDICASAT estudiáramos todo lo que tuviera que ver con el coco y cualquier propiedad que
tuviera. Idealmente, como mi laboratorio se dedica tanto a la malaria, pues queríamos sacar todos los fitoquímicos que tuvieran el Coccus nucifera, que ese es su nombre científico, que fueran activos contra la malaria. Pero nosotros lo probamos contra todos los otros parásitos. Y aquí ustedes pueden ver en este cuadro como, por ejemplo, el aceite no le hacía ni mu a los parásitos de Leishmania donovani, crecían al 100%. Lo mismo con los de Cruzi o contra el cáncer, un poquito afectaban a Falciparum, que es el que causa la malaria, pero no mucho. Lo mismo pasó con la leche del coco, lo mismo con el mismo coco y también con la bagaza del coco. Pero en las hojas encontramos algo interesante. Nada para Donovani, nada contra Cruzi, nada contra cáncer, pero caramba, parece que bajaba el crecimiento de los parásitos de malaria a más de la mitad. Eso, haciendo un extracto con solventes orgánicos. Solventes orgánicos son, por ejemplo, metanol, etanol, qué sé yo, cosas así, acetona. Y nosotros dijimos, bueno, si ya tiene esta actividad hacia casi la mitad, ¿por qué no hacemos otro tipo de extracción? Extracción acuosa. Eso quiere decir que simplemente agarras la hoja de la palma de coco, la cortas así en pedacitos y la pones a hervir en agua, que no es más que una infusión. Vamos, un té de hojas de coco. ¿Por qué nos gustaba esta idea? Porque si en algún momento salía algo bueno de esto, podría ser que un té de hojas de coco pudiera servir a personas que estuvieran con sospecha de que estaban con malaria, para que les sirviera como primer aplicación contra la malaria hasta que encontraran un centro de salud. Pues así como nosotros hicimos los primeros experimentos, poníamos las hojas a hervir con agua, las pusimos a hervir por 5 minutos, o 10 o 15, y así obtuvimos diferentes extractos acuosos y los probamos entonces contra el parásito de la malaria in vitro. Y aquí están, ustedes ven la actividad. De 5 minutos, pues no se inhibía esta inhibidad del growth, de crecimiento, muy poquito, 6, 7, pero cuando los veíamos por 15 minutos obtuvimos casi, hasta el 70% de inhibición del parásito de la malaria. Ya esto nos abrió los ojos a nosotros, y lo siguiente que hicimos fue hacernos preparaciones en las que poníamos un poquito más, es decir, íbamos subiendo la dosis de lo que echábamos de esta infusión de hoja de coco contra el parásito. Aquí tienen ustedes en esta gráfica, cuando echábamos 2.5, ya fuera hervido 5 minutos o 15 minutos, cómo iba bajando el crecimiento del parásito en relación con estos que están acá, que era el 100% de crecimiento, que solamente recibían agua, la misma cantidad pero en agua. 2.5, 5, 7.5 y 10% de la infusión del coco, de las hojas de coco. Esto que está aquí es simplemente un control que llamamos positivo, que es simplemente poner una droga como pefloquina, que se está utilizando actualmente contra la malaria, y como sí puede bajar más aún el crecimiento, pero esto que conseguimos hirviendo a 15 minutos y echando un 10% nos llenó de satisfacción, y empezamos a hacer estudios sobre el mecanismo, de cómo lo estaba afectando al parásito de la malaria, etc. Pero para explicarles un poquito, lo que se hace es que se inyecta un poquito de esta infusión a través de unos tubos, de una máquina que tiene una columna que tiene ciertos filtros, por ejemplo, como aquellos que toman agua, que pasa por una purificación de carbón, de ciertos filtros. Pues nosotros lo ponemos con ciertas cosas que hace que los componentes que pasan por allí se peguen un poquito más o se peguen un poquito menos a eso que ponemos en esa columna. Así que, dependiendo de la afinidad que tengan con estos componentes en la columna,
nosotros empujamos la infusión a través de la columna y van a salir más rápido o menos rápido los componentes dependiendo, como les dije, de esa afinidad. Y eso es lo que se llama el tiempo de retención. Como ustedes ven en esto que tengo aquí, hay algunos compuestos que salieron muy rapidito. Los detectó la máquina, y otros demoraron más en salir, ¿sí? Ustedes ven todos estos picos de posibles componentes de esta infusión. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos y ponemos juntos tres de estos picos, por decir así, y luego ponemos estos componentes contra el parásito, convivir con el parásito, y vemos dónde de estas tres fracciones está la parte que lo afecta biológicamente. Esta gráfica que tengo aquí no es exactamente lo mismo que salió de arriba, pero lo utilizo como ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos fracción 0, fracción 1 y fracción 2. Y este es un control que no tiene nada de la infusión. Ustedes se dan cuenta que esta fracción 1, por ejemplo, tiene nada más casi un 15% de crecimiento comparado al control. Entonces, esta fracción significaría que tiene la mayoría de los componentes activos. Esta fracción que tiene la mayoría de los componentes activos, entonces se pasa por otras máquinas que tenemos en el INDICASAT y que analizan las masas, el peso molecular de todo lo que pueda haber en ese pedacito de fracción. No les voy a explicar todo lo que analizan, solamente que el proceso de ionización de muchos de estos compuestos los hace que nosotros podamos comparar lo que nos arroja la máquina con bases de datos mundiales y podamos saber exactamente qué moléculas tenemos allí presentes. Y luego, nosotros las agrupamos y podemos decir, miren, aquí hay un montón de flavonas, o aquí hay un montón de esteroles, o aquí hay moléculas que parecen a familia de la clorofila. Sí, así nosotros podemos saber más o menos qué tenemos. Ahora, aislar uno de estos, agarrar una sola de la familia y aislarlo, es un proceso que toma una tesis doctoral. Así que no es tan fácil, pero hemos seguido con esta investigación. De todo lo que hicimos en esta investigación, nosotros hicimos una publicación en la revista internacional de PLOS ONE, en la que hay muchísimos autores panameños, algunos de los Estados Unidos, que comenzaron al principio de esta investigación aquí, y ahora nosotros podemos decir que no solamente tenemos espacios protegidos de toda Panamá que estamos investigando, sino que además tenemos aquí Punta Patiño como una de las posibles fuentes de compuestos activos en Panamá. Pero además de esto, agarramos esta infusión e hicimos otro estudio aparte, que fue también parte de la tesis de una estudiante de doctorado, y se la inyectamos a ratones infectados con malaria. Y si ustedes ven aquí en morado está el crecimiento de los parásitos sin haberle echado nada de la infusión. Y aquí tenemos en rojo y azul la reacción de los parásitos cuando les inyectábamos con 750 miligramos por kilogramo de peso o con 500 miligramos por kilogramo de queso. Y quisiera que se quedaran en el de 500 porque es el menos tóxico, y vieran ustedes, compararan con el crecimiento de los ratones que no tenían la infusión de coco. Y la diferencia es grande a partir del día 2, el mismo día 1, día 3, día 4. Así que esto también nosotros lo llegamos a publicar en el Journal de Parasitic Diseases, sobre enfermedades parasitarias. Y queremos, como les dije ahora, continuar con el verdadero aislamiento de cuál es el compuesto o la molécula o combinación de moléculas que podían salir de estas palmas de Punta Patiño que puedan ser buenas drogas contra la malaria. En el proceso también, como Rita les adelantó ya, ANCON tenía
alianza con la Agencia de Cooperación Internacional de Alemania, la TIVIS, y nos trajo a Indicasar a esta alianza y pudimos hacer esta conexión con un broker, un agente de UK, del Reino Unido, que tenía su compañía que se llama Indigena Biodiversity Limited. Y esta compañía se dedica a hacer contacto entre los países que tienen probables compuestos que serían de interés con estas farmacéuticas privadas a las que le interesaría desarrollar ese compuesto para diferentes actividades. Y a través de esta triple alianza, nosotros hemos podido firmar desde Panamá el primer proyecto que tiene el rubro de ABS, que es un beneficio equitativo para el uso de todos los recursos biológicos y genéticos de Panamá, para las siguientes especies que se encuentran dentro de la Reserva Natural Privada de Punta Patiño en Darién. Cimabacedron, Psidium guinense, Bersonima crassifolia, Chrysobalanus icaco y Espodia purpurea. Para uso, como les dije, farmacéutico o cosmético. Pero la posible fuente de colaboración entre nosotros se va a extender en un proyecto que estamos comenzando a armar para buscar repelentes contra los mosquitos. ¿Y por qué es esto? Porque las especies de mosquitos que nos están afectando más en este momento son todas las Aedes aegypti y las Aedes albopictus, porque esas especies son capaces de transmitir una de las más malas epidemias virales que tenemos en nuestro tiempo: Zika, fiebre amarilla, chikungunya y dengue. Entonces, resulta que todos los repelentes que utilizamos hasta ahora, incluidos el OFF, sirven muy bien para otras especies como la culis, que es la que más tenemos en Panamá, pero no le hace casi nada a la Aedes. Así que los científicos estamos alrededor del mundo buscando nuevos repelentes contra Aedes. Era parte de la actividad que se hacía en el Walter Reed de Washington cuando yo estaba allá. Entonces, la Punta Patiño está lleno de estas especies que sueltan aromas o compuestos volátiles que nosotros podemos testar contra los mosquitos Aedes aegypti. Entonces, lo que hemos estado haciendo en Panamá, junto con todas estas alianzas, le ha llamado la atención al BID poderosamente y nos llamó a hacer un taller el año pasado sobre biotecnologías emergentes, en las que habla de las herramientas para la innovación y en la transición hacia una bioeconomía, haciendo uso de una de las mayores potencialidades que Panamá tiene, que es su biodiversidad. Y me gustó muchísimo toda la explicación que Rita hizo sobre cómo se mide la biodiversidad, pero yo les puedo decir que en lo que se refiere a plantas vasculares, Panamá está en el top 6 a nivel mundial en cuanto a biodiversidad. Ya veo que se me acabó el tiempo. Simplemente quería terminar diciéndoles que hemos logrado hacer una publicación sobre lo que han hecho 6 países de Latinoamérica en cuanto al acceso justo para los beneficios que salgan de los recursos biológicos de nuestros países. Esto es Chile, Perú, México, Nicaragua, Colombia y Panamá. Y bueno, para los que de ustedes quieran, pueden acceder a esta información que está en Frontiers. Cada uno de los países hizo su cuadro, su análisis de oportunidades, fortalezas, debilidades y oportunidades, y se concluyó que de Panamá tenemos experiencia, tenemos un network ya, y importantemente para alguien que hizo una pregunta allí, tenemos ya, ANCON trabajó de la mano con el Ministerio de Ambiente para hacer que ya
se fijara en el 1% las regalías que una empresa privada de fuera tendría que tener si hace un acuerdo con cualquier institución en Panamá. Eso evita que haya un tira y jala y meses de negociaciones, porque se empieza sabiendo ya lo que es. Bueno, paso esto, no voy a hablar sobre esto porque ya Rita lo explicó mientras yo estaba arreglando mi micrófono. Y simplemente les digo, Panamá está muy bien posicionado para hacer uso de su biodiversidad y todas estas alianzas nacionales nos dan todavía muchísimo más palanca para echar para adelante nuestra bioeconomía y ser parte de la nueva. Quería leerles ayer en la conferencia virtual del Foro Económico Mundial que se lanzó desde Ginebra, se presentó un informe de economía que plantea soluciones basadas en la naturaleza como motor de la reactivación económica en el mundo post-COVID. Tenemos esta oportunidad y esta ventana abierta para usar nuestra biodiversidad para lograr este nuevo mundo post-COVID al que todos debemos anhelar. Muchísimas gracias. Bueno, al contrario, gracias a ti, Carmenza. Quisiera... Se nos fue completamente el tiempo cuando la información es rica y valiosa, normalmente sucede. Creo que la mayor parte de las preguntas se fueron respondiendo en el transcurso de la discusión. Sin embargo, si quedara alguna, igual las vamos a revisar con los expositores y se les podrían estar enviando por correo. Pediría entonces nada más al grupo de expositores si les es posible colocar sus cámaras para despedir este primer tema, agradeciendo a todo el público que pacientemente nos ha acompañado y exhortarles, invitarles a que nos acompañen en el resto del ciclo. Nuestra próxima cita es entonces el próximo jueves 23 en este mismo canal. Van a estar viendo toda la información a través de las redes de ANCON, a través de las redes de la UNACHI y las redes de la Fundación Ciudad del Saber con el tema salud en torno a cuencas hidrográficas. Entonces, chicas, no sé si alguna querría decir alguna otra palabra para dar ya entonces cierre formal a esta jornada. Bueno, yo soy una apasionada por estos temas de bioprospección y lo comparto con mi hermana Carmenza y estamos aprovechando de esa conexión familiar para poner esto al servicio de generar un programa de bioprospección importante en Panamá que pueda realmente ser la alternativa a la conservación de la biodiversidad con un nuevo abordaje, porque ya sabemos que hemos hecho lo tradicional del patrullaje y la vigilancia, y eso no ha sido posible porque no le hemos encontrado una respuesta tangible a esas personas que dependen de la biodiversidad para su supervivencia. Es muy fácil decir, la biodiversidad tiene un valor invaluable, tiene un valor que no podemos medir para nosotros que estamos sentados en nuestras casas y tenemos un sueldo, pero para aquellos que salen todos los días pensando cómo van a alimentar a su familia, nosotros tenemos que de alguna forma convertir esa biodiversidad en recursos y beneficios para esas comunidades para poder seguir manteniendo nuestros bosques, que son los que albergan esa biodiversidad. Así que ojalá podamos todos, el gobierno poner más recursos en investigación, las ONGs buscar recursos afuera y seguir con estas alianzas para realmente darle un giro a la conservación de la biodiversidad. Y gracias a todas las panelistas, Carmenza, gracias a ti que te hemos sacado de tu trabajo para que compartieras esta charla con nosotros. Gracias a UNACHI, gracias a ti, Sandy, y a toda la Ciudad del Saber, Carol y Vania por poner su aporte para esta presentación. Gracias a todos. Bueno, entonces con esto damos por terminado el panel de hoy. Saludos y nos vemos el próximo jueves.